Después del arresto, condujeron a Jesús hacia Jerusalén. Lo más importante ahora, y con lo que no había tiempo que perder, era encontrar una acusación que pudiese sostenerse en contra de Jesús para que pudiese ser condenado, tanto ante los judíos como ante los romanos. Por eso se eligió ir a la casa del viejo sumo sacerdote Anás, que aunque no estaba en ejercicio del cargo en este año, era el referente más respetado y conocido por su sagacidad y astucia, y confiaban en que él podría arrancar de Jesús palabras que lo pudiesen condenar. Y lo llevaron primeramente ante Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Anás era un personaje artero, sutil, sin duda la persona ideal para poder arrancar de Jesús algunas palabras que, utilizadas de la manera correcta, pudiesen servir para condenarlo de blasfemia y de sedición ante los judíos y los romanos. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Interesante que Juan, que es este discípulo, pudo entrar y estar acompañando a Jesús durante toda esta situación que se fue viviendo. Estuvo tan cerca de él como pudo. Incluso intercedió por Pedro, que como no era conocido del sumo sacerdote, a él lo dejaron afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir. Habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. Así que Juan fue la clave de que Pedro también pudiera seguir. No de tan cerca, pero al menos tan cerca como pudo. Pedro entró, pero no fue fácil seguir todos estos episodios asumiendo una falsa identidad. Se hizo como que no conocía a Jesús. Por eso cuando la portera le preguntó, ¿no eras tú también uno de los discípulos de ese hombre? No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, porque hacía frío. Pedro estaba también con ellos calentándose. Durante estos momentos, Pedro estaba rodeado por hombres controlados por los demonios y junto con ellos trataba de seguir el proceso sin que se note que él era un íntimo amigo de Jesús. Estaba en una posición extremadamente difícil, sin duda. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de los discípulos, de sus enseñanzas. Con todo esto estaba buscando esas palabras que le pudiesen servir para que al tergiversarlas pudiesen condenarlo. Tal vez asociado con enseñanzas secretas que Jesús podría haber dado, pero Jesús fue muy claro en la respuesta que le dio. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregaban todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Testigos certificados es lo que le recomienda a Jesús. Pero te das cuenta, está contradiciendo la estrategia de Anás. Anás está queriendo y buscando que Jesús diga algo que lo incrimine y Jesús desvía su estrategia hacia que busque en realidad a testigos en vez de estarle preguntando directamente a él. Pero como Jesús respondió de una manera que no se esperaba al respetado sumo sacerdote, apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? ¿Por qué? ¿Por qué actúa así? Bueno, nadie desafiaba a Anás. Y Jesús puso muy evidentemente nervioso al saduceo. Con esta respuesta, el Señor estaba incomodando a Anás. Y esto fue lo que lo hizo reaccionar así. Entonces Jesús, después de recibir esta flor de bofetada de parte de este guardia, con calma y serenidad le dijo, si he dicho algo malo, demuéstramelo, pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Sabes, a esta altura ya Anás y su astucia habían fracasado. Tendría que optar por un plan más directo, más sucio, pero bueno, lo importante era que antes que amanezca Jesús ya estuviese condenado. Por eso entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Así que
fracasó la primera instancia y ahora van directamente con Caifás. Que Caifás no era tan astuto, pero sí sería práctico y no tendría ningún problema de conciencia en llevar la cosa adelante, sea como sea. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa. Mirá que el registro bíblico dice que buscaban alguna prueba falsa. Lo sabían. Claro, ¿sabes? Jesús estaba condenado antes de que este juicio empezara, pero había que darle alguna forma de legalidad. Por eso buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no la encontraban, a pesar de que se presentaban muchos falsos testigos. Qué notable esto, ¿no? Habían armado ya toda una estrategia para condenarlo. Contrataron testigos que dijesen cosas contra Jesús, pero al momento de presentar esos argumentos se hacían contradictorios en sí mismos y no podían proceder y no podían avanzar, hasta que por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces, frente a estas palabras que sonaban a una acusación de que Jesús amenazó con destruir el templo, entonces, poniéndose de pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Claro, trataba de parecer preocupado por estas denuncias en contra de Jesús, ¿no? Qué hipócrita. Pensá que estamos hablando ni más ni menos que del sumo sacerdote, el máximo referente espiritual de la nación. Jesús pudo explicar que esta afirmación se refería a su muerte, la de que él destruiría el templo y en 3 días lo reconstruiría. No se estaba refiriendo a la destrucción del templo de Jerusalén, pero no lo hizo, no explicó nada. Él sabía muy bien que esto no era un juicio, sino una actuación, un circo. Además, él entregaría su vida. Eso ya estaba decidido. Por eso Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Caifás estaba sacado ya a esta altura. Todas las acusaciones armadas a las apuradas para tratar de condenar a Jesús no estaban dando resultado, así que lo encaró con esta pregunta. Frente a esta demanda, ahora sí Jesús no quedó callado. No debía haber ninguna duda con respecto a su respuesta por esta pregunta que el saduceo había hecho. Con tono firme y sereno, Jesús le respondió: tú lo has dicho. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Sabes? Estas declaraciones del Salvador, o cuando él hacía estas declaraciones, su rostro brillaba. Su divinidad se traslucía a través de su humanidad y por unos instantes sus acusadores, y particularmente Caifás, se sintieron frente al Dios del universo siendo juzgados y siendo hallados culpables. Fue la sensación que sintieron cuando Jesús decía estas palabras. Pero luego de esta aterradora sensación se recompuso e, inspirado por Satanás, reaccionó y dijo: anafemado. Y cuando dijo esto, rasgó sus vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído esta blasfemia. Por fin consiguió algo que podía servir para acusarlo a Jesús. Y verdaderamente esta sería una blasfemia de labios de cualquier otro ser humano. Pero claro, Jesús era Dios hecho hombre. Sin embargo, esta afirmación sirvió para simular una prueba en su contra. Entonces, frente a este momento, dijo a los que lo acompañaban en el juicio: ¿qué piensan de esto? Merece la muerte, contestaron. Claro, la sentencia estaba firmada y definida ya antes de que Jesús entrara en este lugar, pero esto fue lo que contestaron. Listo, lo habían logrado. Demostraron la culpabilidad del acusado. Se felicitaron y festejaron la victoria. ¿Sabés cómo la festejaron? Mirá lo que dice el versículo 67. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros le abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina, ¿quién te pegó? Esto fue, sabes, extremadamente difícil para Jesús, ya que en todo momento él podía terminar esa farsa y desenmascarar a los jueces corruptos que lo rodeaban.
No eran la fuerza de las armas lo que lo mantenían a él sujeto a esta situación, sino que era su decisión constante. Y por amor a nosotros, seguiría adelante hasta el final. Sigamos acompañando a nuestro admirable Salvador, mientras cumple la misión más importante y costosa que el universo alguna vez haya conocido, desde los días de la eternidad. Al acompañarlo en este relato, no dejes de pensar que todo esto que él está viviendo lo hizo solamente porque no había otra forma de salvarnos a vos y a mí. Y por eso estaba pagando el infinito precio de nuestro rescate. Sigamos acompañando a nuestro buen Salvador.